Era un joven brillante, persuasivo y con un futuro prometedor por delante. Sin embargo, lo que parecía ser el comienzo de una vida exitosa se transformó en un camino oscuro y despiadado. Durante 5 largos años, su modo de actuar le llevó a arrebatarle la vida a más de 35 mujeres de una forma brutal y desgarradora. Para él, la mejor manera de experimentar una relación era someter a una mujer atractiva, esposarla, sembrar el terror en su alma y convencerla de que su vida estaba a punto de terminar. Prepárate para adentrarte en la mente de uno de los asesinos en serie más carismáticos y aterradores que la historia haya conocido. El 24 de noviembre de 1946, Theodore Robert Bundy nació en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Fue hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció, y de Louise Cobell. Durante sus primeros 4 años de vida, vivió en casa de sus abuelos maternos, creyendo que ellos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Bundy y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, debido al maltrato que su abuelo materno ejercía sobre su abuela y madre. En Tacoma, Louise conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército, con quien se casó en mayo de 1951. Ted adoptó el apellido de su padrastro, aunque nunca desarrolló un vínculo afectivo con él. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted siguió distanciado. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1965, Bundy estudió en la Universidad de Puget Sound durante 1 año, antes de trasladarse a la Universidad de Washington, donde comenzó a estudiar idiomas chinos. En 1967, inició una relación con una compañera de clase, conocida bajo varios seudónimos, siendo el más común Stephanie Brooks. Brooks, proveniente de una familia acomodada, fue el ideal de Bundy, pero 2 años después, ella terminó la relación, considerando que Bundy era inmaduro y carecía de metas claras en la vida. Esta ruptura dejó a Bundy obsesionado con ella, manteniendo contacto a través de cartas con la esperanza de reconquistarla. A principios de 1968, Bundy abandonó la universidad y comenzó a trabajar en diversos empleos de baja remuneración. También se ofreció como voluntario en la oficina de Seattle para la campaña presidencial de Nelson Rockefeller y trabajó como conductor y guardaespaldas para Arthur Fletcher, candidato a vicegobernador de Washington. Durante este tiempo, inició una relación de 5 años con Elizabeth Clover, una mujer divorciada con una hija pequeña. Sin embargo, Clover desconocía que Bundy mantenía una relación paralela con una chica de San Francisco, con la que continuaba escribiendo cartas. A mediados de 1970, Bundy se reorientó hacia sus estudios y se matriculó nuevamente en la Universidad de Washington, ahora para especializarse en psicología. Fue un estudiante aplicado y destacado, graduándose como psicólogo en 1972. Durante ese año, continuó con sus estudios y también solicitó admisión a diversas facultades de Derecho. En 1973, Bundy recibió una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de morir ahogado, además de involucrarse en actividades comunitarias. Estaba cada vez más relacionado con figuras influyentes del Partido Republicano, lo que lo llevó a recibir cartas de recomendación de personajes como el gobernador Daniel J. Evans y varios profesores de psicología. A pesar de su baja puntuación en el SAT, fue admitido en las facultades de Derecho de la Universidad de Puget Sound y la Universidad de Utah. En el verano de 1973, durante un viaje a California por motivos políticos, Bundy se reencontró con Brooks. Sorprendida por su éxito profesional y su auge en la carrera legal y política, la relación entre ambos revivió temporalmente, aunque Bundy seguía manteniendo su relación con Clover, quien desconocía la existencia de Brooks. En el otoño de 1973, Bundy fue admitido en el Instituto de Derecho de la Universidad de Puget Sound y continuó persiguiendo a Brooks, quien voló a Seattle varias veces para estar con él. En un momento, Bundy le presentó a Brooks a Ross Davis como su prometida. Sin embargo, finalmente la abandonó sin que ella volviera a saber de él. A lo largo de estos años, Bundy construyó una fachada de éxito y vida estable, mientras mantenía relaciones paralelas y se alejaba cada vez más de su verdadero ser, ocultando su naturaleza oscura bajo una apariencia pulida y profesional. Mientras Bundy construía la apariencia de un joven exitoso y respetable, su vida académica y profesional comenzó a desmoronarse. Durante su tiempo en la Facultad de Derecho, empezó a ausentarse con frecuencia,
mostrando un creciente desinterés por sus estudios. En abril de 1974, dejó de asistir a clases por completo. Fue en este periodo cuando los primeros indicios de su verdadera naturaleza comenzaron a emerger. Paralelamente, la tranquilidad de la comunidad en la ciudad de Washington fue perturbada por la desaparición de mujeres jóvenes. Aunque nadie sospechaba de Bundy en ese momento, sus acciones previas ofrecían pistas inquietantes sobre su transformación. Antes de escalar a crímenes más atroces, Bundy se dedicó a cometer hurtos en casas y comercios, un comportamiento que, para él, parecía ser un preludio de algo mucho más siniestro. La caída en sus estudios y los pequeños delitos marcaban el inicio de un cambio profundo en su personalidad, que pronto se traduciría en una serie de actos violentos que estremecerían a todo el país. Esta transición, de un estudiante prometedor a un depredador astuto y peligroso, marcó el inicio de la aterradora leyenda de Ted Bundy. El 4 de enero de 1974, Ted Bundy dio el primer paso hacia una espiral de violencia que marcaría su lugar en la historia. Comenzó a secuestrar, abusar y arrebatarle la vida a innumerables chicas jóvenes. Hasta que a base de testigos y víctimas que lograron sobrevivir, se creó un retrato robot. El retrato robot del sospechoso jugó un papel crucial en las investigaciones. Una amiga cercana de Megan Ders, pareja de Ted Bundy, lo reconoció como el posible asesino y lo comunicó a la policía. Incluso Megan Ders llamó de forma anónima para sugerir que su novio podría estar involucrado en los asesinatos. Sin embargo, cuando las autoridades mostraron fotografías recientes de Bundy a testigos, nadie logró identificarlo. Esta falta de pruebas contundentes llevó a la policía a descartar esa pista y enfocar sus esfuerzos en otros informes. La atención hacia Bundy se disipó por un tiempo, permitiéndole continuar con sus crímenes. Consciente del riesgo de ser descubierto, Bundy comenzó a trasladarse entre estados, dificultando a las autoridades establecer un patrón claro. Sus ataques se tornaron cada vez más audaces. A pesar de ello, algunas víctimas lograron sobrevivir y brindaron testimonios que más tarde serían fundamentales para su condena. El 16 de agosto de 1975, en Salt Lake City, un patrullero detuvo un Volkswagen para verificar su matrícula. El conductor, que resultó ser Ted Bundy, intentó huir, pero fue capturado poco después. En el vehículo, la policía encontró un inquietante conjunto de herramientas: una palanca de metal, esposas, cinta adhesiva, una linterna, cuerdas y otros objetos. Este hallazgo marcó el inicio de una investigación exhaustiva. El 23 de febrero de 1976, Ted Bundy enfrentó su primer juicio, acusado de secuestro agravado. Con 29 años, entró a la sala de tribunal confiado, convencido de que no había pruebas suficientes en su contra. Sin embargo, Carol Darronch, quien había logrado escapar de Bundy el 8 de noviembre de 1974, lo identificó como su agresor. Bundy negó conocerla y no pudo presentar una coartada sólida. El 30 de junio de 1976, fue declarado culpable y sentenciado a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Mientras estaba en prisión, las autoridades realizaron pruebas psicológicas y toxicológicas a Bundy. Los resultados concluyeron que no era psicótico, ni sufría de adicciones o daño cerebral. Estos hallazgos facilitaron que las investigaciones contra él continuaran. El análisis del Volkswagen de Bundy resultó ser clave. Se hallaron cabellos pertenecientes a Melissa Smith, desaparecida el 18 de octubre de 1974, y Karin Campbell, desaparecida el 12 de enero de 1975. Además, los peritos determinaron que las contusiones en los cuerpos de ambas víctimas coincidían con la palanca encontrada en el coche. El 22 de octubre de 1976, la policía de Colorado presentó cargos por asesinato contra Ted Bundy. Con pruebas más sólidas, el caso contra él empezó a consolidarse. El 17 de marzo de 1977, Ted Bundy concedió una entrevista televisiva mientras cumplía su condena por secuestro y esperaba el juicio por asesinato. En abril de ese año, fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado, para enfrentar nuevos cargos. Bundy, decidido a defenderse a sí mismo, despidió a sus abogados.
Esto le permitió acceder a la biblioteca de la corte de Aspen para preparar su caso. Sin embargo, este privilegio marcó el inicio de sus intentos de fuga. El 7 de junio de 1977, durante una visita a la biblioteca, Bundy aprovechó un descuido de los guardias y saltó desde una ventana, lesionándose el tobillo. Pese a la herida, logró eludir a las autoridades durante 6 días. Sobrevivió durmiendo en una cabaña abandonada y robando alimentos, hasta que fue capturado al intentar sustraer otro Volkswagen. El 30 de diciembre de 1977, Bundy protagonizó una nueva fuga. Trepó al techo de su celda y se deslizó hasta un espacio que conducía al armario de una oficina vacía. Desde allí, esperó el momento oportuno y salió por la puerta principal del penal disfrazado con ropa de un funcionario. La ausencia de Bundy no fue descubierta hasta 15 horas después. En esta ocasión, huyó a Chicago y luego a Florida, utilizando el alias de Kenneth Misner. En Tallahassee, encontró refugio en un apartamento cercano a la Universidad de Florida, donde cometería algunos de los crímenes más atroces de su carrera. El 14 de enero de 1978, Bundy ingresó al edificio de la fraternidad Chi Omega en Tallahassee, que estaba semivacío. Allí, atacó brutalmente a varias jóvenes. Bundy regresó brevemente a su apartamento en Tallahassee, donde limpió cualquier evidencia y abandonó su camioneta blanca. Robó un Volkswagen y se dirigió a Pensacola, Florida. Allí, el oficial David Lee identificó las placas del vehículo como robadas y lo detuvo tras una breve persecución. Durante el arresto, Bundy trató de resistirse, pero finalmente fue capturado. El 17 de febrero de 1978, reveló su identidad a las autoridades. Bundy, conocido por su vanidad, expresó su descontento al ver que algunos oficiales aún no sabían quién era, algo que consideraba inadmisible dada su notoriedad. El 25 de junio de 1979, Bundy fue juzgado en Miami por los asesinatos y agresiones cometidos en Chi Omega, una fraternidad universitaria. El juicio, mediático y con gran repercusión, capturó la atención nacional. Los delitos fueron considerados tan atroces que la opinión pública comenzó a percibir a Bundy como la personificación del mal. En el juicio por los crímenes cometidos en la fraternidad Chi Omega, Bundy decidió prescindir de abogados y defenderse a sí mismo. Sin embargo, las pruebas presentadas por la fiscalía resultaron demoledoras. El testimonio de Nita Neri lo señaló como el hombre que abandonó la fraternidad con una gorra en la cabeza. Pero la evidencia más contundente vino del odontólogo Richard Subirón, quien comparó las marcas de mordedura halladas en el cuerpo de Lisa Levy con la dentadura de Bundy, confirmando que coincidían. A lo largo del juicio, Bundy buscó conmover al jurado, especialmente durante el testimonio de su madre, Louise Bundy, cuando fingió llorar. También se le permitió al jurado escuchar los detalles del secuestro de Carol Darrons, uno de los pocos casos en los que la víctima logró escapar con vida. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado declaró a Bundy culpable. Él recibió el veredicto sin mostrar emoción, en contraste con su madre, quien suplicó piedad. El juez Edward Covart lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman, describiendo los crímenes como extremadamente malvados, atroces y crueles. Bundy se resistió a aceptar su destino. Proclamó ser víctima de un juicio injusto y abusivo, insistiendo en su inocencia. Representándose a sí mismo, logró retrasar su ejecución en varias ocasiones: el 4 de marzo, el 2 de julio y el 18 de noviembre de 1986. Estas tácticas incluyeron apelaciones de último momento, algunas aprobadas a tan solo minutos u horas de la ejecución programada. Su carisma y su habilidad para manipular se convirtieron en sus principales armas. Bundy utilizó confesiones parciales y promesas de revelar más información como un medio para ganar tiempo. Confesó detalles de algunos de sus asesinatos al Dr. Bob Keppel, jefe de investigaciones del Departamento de Justicia de Washington, D.C., revelando ubicaciones donde había ocultado restos de sus víctimas. Estas revelaciones incluían conductas que evidenciaban una perversión necrofílica y un desprecio absoluto por sus víctimas. El 17 de enero de 1989, Bundy recibió una fecha definitiva para su ejecución, el 24 de enero, solo una semana después. Ante la inminencia de su muerte,
redobló sus esfuerzos para retrasarla. Ofreció confesiones adicionales y llegó a intentar coaccionar a los familiares de sus víctimas, instándolos a solicitar una prórroga en la corte para que pudiera revelar más información. Sin embargo, las familias, firmes en su determinación, se negaron. Durante sus últimos días, Bundy protagonizó un maratón de entrevistas y confesiones, aunque siempre mantuvo un halo de misterio sobre algunos de sus crímenes, especialmente los que involucraban a las víctimas más jóvenes. Fingió haber cometido más asesinatos de los que realmente perpetró, proporcionando detalles inconexos para confundir a las autoridades y ganar tiempo. Incluso ofreció colaborar con las fuerzas del orden para atrapar a otros asesinos en serie, como el infame asesino del Río Green. En su último día, Bundy rechazó su última comida y realizó una emotiva llamada a su madre. El 24 de enero de 1989, a las 7:16 de la mañana, Ted Bundy fue electrocutado en la silla eléctrica. Tenía 42 años. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en la Cordillera de las Cascadas, una región que, en vida, utilizó para ocultar los cuerpos de sus víctimas. La muerte de Ted Bundy no solo marcó el final de un capítulo oscuro en la historia criminal de Estados Unidos, sino también el comienzo de una profunda introspección sobre la naturaleza del mal. Bundy, con su rostro atractivo y su carisma inquietante, desafiaba la imagen tradicional del asesino. Era un depredador que acechaba bajo la máscara de la normalidad, lo que lo convirtió en un caso emblemático para el estudio del comportamiento psicopático. Su ejecución, aunque celebrada por muchos como un acto de justicia, dejó preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas quedaron en el anonimato? ¿Cuánto de lo que confesó era cierto y cuánto formaba parte de su eterno juego de manipulación? Su capacidad para mentir, engañar y controlar a quienes lo rodeaban sigue siendo objeto de análisis en las ciencias forenses y la criminología. Las familias de las víctimas encontraron en su muerte un cierre simbólico, aunque nunca lograron recuperar por completo lo que les había sido arrebatado. Sus vidas quedaron marcadas para siempre por el recuerdo de un hombre que actuaba sin empatía ni remordimientos, destruyendo todo a su paso. Pero más importante aún, es recordado por las vidas que arrebató, por las víctimas que confiaron en un extraño solo para encontrarse con un monstruo. Ellas son las verdaderas protagonistas de esta historia, las que merecen ser recordadas con respeto y dignidad, para que su memoria no se pierda entre los ecos de la infamia de Bundy. La justicia se cobró su precio, pero el impacto de sus actos continúa resonando, una lección eterna sobre el peligro, la resiliencia y el valor de la verdad.